Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén genial. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que a muchos de ustedes les ha estado rondando la cabeza, y es que tenemos noticias jugosas sobre nuestro queridísimo Can Yaman. Como saben, él está arrasando en España, y parece que su agenda está más apretada que nunca. Pero lo que realmente ha despertado la curiosidad es su supuesto viaje a Italia, y lo que esto podría significar. Y sí, lo han adivinado, hay rumores, hay especulaciones, y sobre todo, hay una pregunta que flota en el aire: ¿qué opina Can Yaman sobre el viaje de Demet Özdemir a Italia? Agárrense porque vamos a desentrañar todo esto juntos. Y si aún no lo han hecho, ya saben, denle a ese botón rojo de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. ¡Empezamos! Pues bien, como muchos de ustedes estarán al tanto, Can Yaman ha estado increíblemente presente en España últimamente. Lo hemos visto en eventos, en entrevistas, e incluso hasta en las noticias por su presencia imponente. Pero lo que nos trae hoy aquí es un poquito más allá, un detalle que ha hecho que las redes sociales y los foros de fans echen humo. Se trata de la coincidencia de viajes, o más bien, de la aparente coincidencia, a Italia. Ya saben cómo somos los fans, ¿verdad? En cuanto vemos un mínimo indicio, ya estamos tejiendo historias. Y en este caso, la historia gira en torno a Demet Özdemir, la actriz turca que tanto queremos y con la que Can Yaman compartió pantalla en la exitosa serie Erkencikus. Los rumores sobre un posible reencuentro o incluso una reconciliación entre Can y Demet han sido una constante desde que terminaron de grabar la serie. Y claro, cuando ambos, de forma casi simultánea, empiezan a compartir imágenes y menciones de Italia en sus redes sociales, la imaginación vuela. ¿Casualidad? ¿Planificado? ¿O quizás simplemente ambos tienen asuntos que atender en la bella Italia? Esa es la pregunta del millón. Hemos estado siguiendo cada detalle, cada story, cada publicación, buscando cualquier pista. Y lo que podemos decirles es que hasta ahora, la información oficial es escasa. Pero eso no nos impide analizar lo que hay. Por un lado, tenemos a Can Yaman, quien ha estado muy enfocado en su carrera y en promocionar sus proyectos en España. Ha mostrado un gran compromiso con el público español y parece disfrutar enormemente de la acogida que ha tenido. Por otro lado, Demet Özdemir, quien también tiene una carrera fulgurante y muchos proyectos en marcha, ha estado igualmente activa. Ahora, centrémonos en lo que realmente nos interesa. ¿Qué dijo Can Yaman sobre el viaje de Demet? La verdad es que hasta donde sabemos y hasta el momento de grabar este vídeo, Can Yaman no ha hecho ninguna declaración directa y específica sobre el viaje de Demet Özdemir a Italia. Es decir, no ha dicho algo como sí, sé que Demet está en Italia y me alegro por ella, o algo similar. Y esto, créanme, es precisamente lo que alimenta aún más la especulación. Cuando un personaje público tan seguido como Can Yaman es interrogado sobre una expareja o alguien con quien tuvo una relación mediática, sus respuestas suelen ser medidas. Si no dice nada, puede interpretarse de muchas maneras. Podría significar que prefiere mantener su vida privada al margen, lo cual es totalmente comprensible. O podría ser que simplemente no haya tenido la oportunidad de hablar de ello o que no considere que sea un tema relevante para compartir públicamente. Sin embargo, hemos visto entrevistas recientes donde se le ha preguntado sobre Demet en general, sobre su tiempo juntos en Erkencikus, y sus respuestas siempre han sido positivas y respetuosas. Habla de ella como una gran profesional, como una compañera talentosa y, en general, con mucho aprecio. Pero cuando se trata de asuntos más personales o de sus vidas actuales, la discreción es la norma. Lo que sí hemos podido observar es cómo Can Yaman reacciona ante preguntas sobre su vida sentimental en general. Tiende a ser reservado, y enfoca la conversación hacia su trabajo y sus proyectos. Esto nos da una pista de su filosofía sobre compartir detalles íntimos con la prensa o con el público. Por lo tanto, que no hable directamente sobre el viaje de Demet, no necesariamente significa algo negativo. Simplemente podría ser su manera de mantener las distancias y evitar alimentar rumores innecesarios. Ahora, ¿por qué esta coincidencia de Italia genera tanto revuelo? Pues porque Italia tiene un significado especial para ellos. Fue allí donde se les vio juntos en varias ocasiones, donde surgieron muchas de las primeras fotos y vídeos que confirmaron su relación para muchos fans. Es un lugar que evoca recuerdos, tanto para ellos como para sus seguidores. Y es natural que cualquier conexión con ese lugar, especialmente si involucra a ambos, despierte la nostalgia y la esperanza de muchos.
Hemos analizado las redes sociales, los comentarios de los fans, y hay un sentir generalizado de que esta coincidencia no puede ser solo eso. Algunos creen que están planeando algo juntos, quizás un proyecto profesional o quizás algo más personal. Otros, sin embargo, son más pragmáticos y señalan que Italia es un destino muy popular para el turismo y para el trabajo, y que no hay por qué buscar fantasmas donde no los hay. Lo interesante de este tipo de situaciones es cómo la percepción pública puede crear su propia narrativa. Los fans, con su cariño y su deseo de ver a sus ídolos felices, a menudo proyectan sus esperanzas en las pocas informaciones que tienen. Y Can Yaman, al ser una figura pública tan carismática y a menudo envuelto en misterio, se presta a este tipo de interpretaciones. Si Can Yaman estuviera en Italia al mismo tiempo que Demet, y hubiera algún indicio de contacto entre ellos, la noticia habría explotado de inmediato. Pero hasta ahora lo que tenemos es la información de que ambos han estado en Italia, y la pregunta de ¿qué opina él sobre el viaje de ella ? Y la respuesta más honesta, basada en la información disponible, es que no lo ha comentado explícitamente. Podemos especular, claro. Podríamos decir que seguramente está al tanto de que ella está en Italia, ya que ambos comparten círculos sociales y profesionales. Podríamos imaginar que se alegran mutuamente por sus éxitos y sus actividades. Pero todo esto son suposiciones. Lo que sí es seguro es que Can Yaman sigue enfocado en su carrera y en agradecer el cariño de sus fans. En sus últimas entrevistas en España, su discurso ha sido muy coherente: agradecimiento por la acogida, ilusión por los proyectos futuros, y una actitud muy profesional y centrada. Ha hablado de sus ganas de seguir explorando el mercado español, de los proyectos de cine y televisión que tiene en mente. Y en ningún momento ha surgido el tema de Demet Özdemir o de sus viajes de forma directa. Es importante recordar que aunque fueron pareja y compartieron una etapa muy importante de sus vidas y carreras, ahora son dos profesionales independientes con sus propios caminos. Y eso es algo que deberíamos respetar. La curiosidad es natural, pero también debemos evitar presionar o inventar situaciones que no están confirmadas. Lo que sí podemos decir con certeza es que Can Yaman siempre ha mostrado respeto y admiración por Demet como actriz. En entrevistas pasadas, cuando se le ha preguntado sobre ella, siempre ha tenido palabras amables. Habla de ella como una colega talentosa y una persona con la que tuvo una buena conexión en el set. Esto sugiere que incluso si su relación personal ha terminado, el respeto profesional y el afecto mutuo, en cierto nivel, persisten. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros los fans? Significa que debemos seguir atentos a sus carreras individuales, celebrar sus éxitos por separado, y mantener la calma ante los rumores. La vida de los famosos, por mucho que nos interese, tiene sus propios códigos y sus propios ritmos. Y a veces el silencio es la respuesta más clara. Podríamos deducir que si Can Yaman tuviera algo relevante que decir sobre el viaje de Demet, o sobre un posible reencuentro, ya se habría filtrado o él mismo lo habría comentado. Dado que no ha sido así, lo más probable es que su viaje sea algo completamente independiente de la vida de Demet, o que si hay algún contacto, sea algo muy privado y que prefieren no hacer público. Lo que sí es un hecho es que la presencia de Can Yaman en España ha sido un fenómeno. Ha conectado de una manera muy especial con el público, y su carisma es innegable. Está construyendo una carrera sólida y muy prometedora en nuestro país. Y eso es algo que todos sus seguidores, independientemente de sus relaciones pasadas, debemos celebrar. Así que, para recapitular un poco, Can Yaman no ha hecho declaraciones explícitas sobre el viaje de Demet Özdemir a Italia. Su enfoque principal sigue estando en su carrera y en el agradecimiento a sus fans españoles. Sin embargo, la coincidencia de sus viajes a Italia ha avivado los rumores y las especulaciones entre los seguidores, quienes aún guardan con cariño el recuerdo de su relación en Erkencikus. Lo que sí podemos afirmar es que Can Yaman siempre ha mantenido un discurso de respeto y admiración hacia Demet como profesional. Espero que este análisis les haya parecido interesante. Sé que muchos esperaban una respuesta definitiva, pero como hemos visto, en el mundo de las celebridades, las respuestas a veces son más complejas de lo que parecen. Y el silencio a veces dice mucho. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hay algo más detrás de esta coincidencia? ¿Qué piensan ustedes sobre la discreción de Can Yaman? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, que nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con otros fans de Kan-Yaman y de Met para que todos estemos al tanto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.